Hay monedas que parecen comunes hasta que uno empieza a mirar sus detalles, su historia y el momento en que fueron acuñadas. Y la moneda mexicana de 200 pesos de 1986 es precisamente una de esas piezas que pueden despertar una enorme curiosidad. A primera vista, parece simplemente una moneda conmemorativa relacionada con el fútbol, pero detrás de ese diseño existe una historia mucho más interesante. Fue emitida en el año en que México se convirtió en el primer país en organizar la Copa Mundial de Fútbol por segunda ocasión, y la pieza quedó vinculada para siempre con uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la década. Pero aquí aparece la primera pregunta que hace que esta moneda sea tan interesante. ¿Estamos hablando de una moneda común que millones de personas pudieron encontrar en circulación? ¿O existe alguna versión especial capaz de alcanzar un precio completamente diferente? La respuesta depende de detalles que muchas personas pasan por alto, y algunos de ellos pueden cambiar radicalmente la importancia numismática de una pieza. Para entender esta moneda hay que regresar a 1986. México estaba preparándose para recibir a selecciones de todo el mundo y convertirse nuevamente en el centro de atención del fútbol internacional. En ese contexto apareció esta moneda conmemorativa de 200 pesos, perteneciente al antiguo sistema monetario mexicano. El Banco de México registra oficialmente su emisión relacionada con el 13º Campeonato Mundial de Fútbol de 1986. La moneda entró en circulación durante ese mismo año y fue fabricada en cuproníquel, con un diámetro aproximado de 29,5 milímetros y un peso cercano a 17 gramos. Su canto es estriado, una característica que también ayuda a identificarla. Y hay algo importante que recordar. Aquellos 200 pesos pertenecían al peso mexicano anterior a la reforma monetaria de los años 90, por lo que no deben confundirse directamente con 200 pesos actuales. La moneda fue posteriormente desmonetizada en 1995. Ahora observa el anverso. Allí aparece uno de los símbolos más reconocibles de México, el escudo nacional, con el águila y la serpiente, acompañado por la inscripción Estados Unidos Mexicanos. No es solamente una decoración, es una declaración de identidad nacional. Cuando una moneda conmemorativa combina un acontecimiento internacional con el escudo de un país, se convierte en una pequeña cápsula histórica. Y cuando la giramos aparece la parte que inmediatamente revela el propósito de la emisión. El reverso muestra una escena futbolística con 3 jugadores disputando el balón. También aparecen las palabras relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol, la denominación de 200 pesos, la marca de Secamo, el año 1986 y la referencia México 86. Es un diseño que prácticamente funciona como una fotografía metálica de aquel torneo. Pero aquí comienza una de las partes más importantes para cualquier coleccionista, la cantidad acuñada. Y este dato cambia por completo la percepción de la moneda. Los catálogos numismáticos disponibles registran una emisión de aproximadamente 50 millones de ejemplares para la versión circulante de 1986. 50 millones. Esa cifra significa que la moneda normal, por sí sola, no pertenece a la categoría de piezas extremadamente escasas. De hecho, los valores orientativos publicados para ejemplares circulados y sin circular son relativamente modestos, especialmente cuando se comparan con las cifras extraordinarias que algunas publicaciones de Internet atribuyen a determinadas monedas. Entonces, si existen tantos ejemplares, ¿por qué algunas personas hablan de valores enormes? Aquí es donde debemos separar cuidadosamente la realidad numismática de los anuncios exagerados. Una moneda puede tener una historia fascinante y seguir siendo relativamente accesible. También puede existir una variante, una prueba, una pieza de presentación, una composición diferente o un error genuino que tenga una importancia mucho mayor. Y la moneda de 200 pesos de 1986 tiene precisamente algo que hace que esta investigación sea todavía más interesante. Existen registros de piezas de ensayo relacionadas con el mismo diseño, incluyendo versiones con características distintas de la moneda circulante. Estas piezas no deben confundirse automáticamente con la moneda común que una persona podría encontrar en una colección familiar. Por ejemplo, los registros numismáticos documentan piezas de ensayo de 1986 relacionadas con la emisión del Mundial. Algunas presentan composiciones y características diferentes de la versión circulante. Una de estas variantes de ensayo aparece catalogada con una composición de cobre y zinc y medidas distintas, mientras que otra pieza de ensayo está registrada en plata.
Esto es fundamental porque demuestra que no todas las monedas que llevan el mismo año, denominación y tema necesariamente tienen el mismo origen, composición o nivel de rareza. Para un coleccionista serio, palabras como prueba, ensayo, variante y error de acuñación pueden significar cosas completamente diferentes, y confundirlas puede llevar a valorar incorrectamente una pieza. Y hablando de errores, aquí aparece otro punto que suele generar muchísima confusión. En Internet es frecuente encontrar monedas descritas como error raro simplemente porque tienen desgaste, golpes, manchas, pérdida de detalles o pequeñas irregularidades. Pero no todo defecto es un error de acuñación. Un error auténtico normalmente debe estar relacionado con el proceso de fabricación de la moneda, y su importancia depende de qué ocurrió, qué tan claro es el fenómeno y cuántos ejemplares conocidos presentan la misma característica. Por eso, una fotografía llamativa no es suficiente para demostrar que una moneda vale una fortuna. Hay que estudiar el canto, el diseño, el metal, el peso, el diámetro, las letras, la posición de los elementos y, sobre todo, comparar la pieza con ejemplares auténticos y documentación numismática. También hay otro factor que puede cambiar considerablemente el interés de los coleccionistas: el estado de conservación. Dos monedas exactamente iguales pueden tener precios muy diferentes si una estuvo décadas circulando mientras la otra permaneció prácticamente intacta. En los registros de mercado de esta emisión aparecen valores orientativos que aumentan conforme mejora la conservación, pero siguen siendo cifras muy alejadas de las cantidades extraordinarias que ocasionalmente aparecen en titulares sensacionalistas. Esto no significa que una moneda excepcional no pueda ser interesante. Significa que hay que demostrar que hace excepcional a esa pieza concreta. Y aquí llegamos al verdadero misterio de esta moneda. Si la emisión normal fue tan grande, si la versión circulante es relativamente conocida y si los catálogos muestran valores orientativos moderados, ¿qué tendría que tener una pieza para convertirse en algo realmente extraordinario? ¿Un error auténtico? ¿Una prueba que no debería haber llegado al público? ¿Una composición diferente? ¿Una variante extremadamente escasa? ¿O quizá una pieza cuya autenticidad y procedencia puedan demostrar que pertenece a una categoría completamente distinta? Esa es la parte que cambia toda la historia, porque cuando hablamos de monedas antiguas, no basta con mirar el número grande que alguien escribió en un anuncio. Hay que descubrir qué moneda tenemos realmente delante. Y todavía queda una última pieza del rompecabezas. Porque existe una diferencia enorme entre la moneda mexicana de 200 pesos de 1986 que fue acuñada para circular y otras piezas relacionadas con el mismo acontecimiento. Una de esas diferencias puede estar literalmente en el metal, en las dimensiones o en la clasificación numismática. Y si alguien posee una moneda que parece idéntica, pero no coincide exactamente con las especificaciones de la emisión normal, entonces la historia puede tomar un rumbo completamente distinto. En la siguiente parte habrá que entrar precisamente en esos detalles. ¿Qué señales pueden distinguir una pieza normal de una pieza verdaderamente especial? ¿Qué características deben examinarse con lupa y cómo interpretar correctamente las cifras que aparecen en el mercado? Porque la verdadera sorpresa de esta moneda no está simplemente en el número 200 grabado sobre ella, sino en descubrir exactamente qué versión tienes en las manos. Pero ahora viene el detalle que puede cambiar completamente la historia. No todas las piezas de 200 pesos de 1986 son iguales. La moneda que normalmente se encuentra corresponde a una emisión circulante de cuproníquel, con un diámetro de 29,5 milímetros y un peso cercano a 17 gramos. El propio Banco de México confirma que fue puesta en circulación en 1986 como moneda conmemorativa de la Copa Mundial de Fútbol. Además, su canto es estriado y el diseño muestra exactamente la escena futbolística de 3 jugadores disputando el balón. Pero los catálogos numismáticos registran también piezas de ensayo relacionadas con este mismo diseño, y aquí es donde una moneda aparentemente idéntica puede convertirse en una pieza muchísimo más interesante para un coleccionista. Una de esas piezas de ensayo tiene una característica que inmediatamente la separa de la moneda normal: su composición. Está catalogada como una pieza de ensayo fabricada en plata, con el mismo diámetro aproximado de 29,5 milímetros. Otra variante de ensayo aparece registrada con una composición de cobre y zinc, un peso de aproximadamente 11,5 gramos y un diámetro de 32 milímetros. Es decir,
Si alguien toma una moneda de 200 pesos de 1986 y descubre que sus medidas o su composición no coinciden con las especificaciones normales, no debería asumir automáticamente que se trata de una falsificación ni tampoco de una fortuna. Podría estar frente a una pieza de ensayo auténtica, pero esa conclusión solamente puede establecerse después de una identificación seria. Y aquí aparece una de las reglas de oro de la numismática. Primero se identifica la moneda y después se habla de su precio. Nunca al revés. La emisión circulante normal está catalogada con una acuñación de 50 millones de ejemplares, una cifra enorme que explica por qué esta moneda no es, en su versión habitual, una pieza extremadamente rara. Los valores orientativos registrados para ejemplares normales también son modestos. El catálogo consultado muestra cifras que van aumentando con la conservación, desde aproximadamente $1,60 para piezas muy circuladas hasta unos pocos dólares para ejemplares sin circular. Estos precios son orientativos y pueden cambiar según el mercado, el estado de conservación y la autenticidad. Entonces, ¿qué ocurre con las piezas realmente raras? Ahí la historia se vuelve mucho más emocionante. Una pieza de ensayo de plata relacionada con México 86 aparece catalogada con un índice de rareza máximo dentro de la base de datos de Numista, precisamente porque es muy poco común entre las colecciones registradas. Otra pieza de ensayo, fabricada en cobre y zinc, también aparece con un índice de rareza máximo. Eso no significa que cualquier moneda de 200 pesos de 1986 valga una cantidad extraordinaria. Significa que existen variantes documentadas que son muy diferentes de la emisión circulante. Y esta distinción es fundamental. Una moneda rara no es simplemente una moneda vieja, y una moneda conmemorativa no es automáticamente una moneda valiosa. Ahora imagina que encuentras una de estas monedas en una caja antigua, un álbum familiar o una colección heredada. Lo primero que probablemente harías sería mirar el año, 1986. Después mirarías la denominación, 200 pesos. Y finalmente verías el famoso México 86. Pero esos tres datos, por sí solos, no bastan. Tendrías que comprobar el peso, el diámetro, el metal, el acabado y todos los elementos del diseño. Incluso el canto puede aportar información. La moneda circulante oficial tiene canto estriado, mientras que determinadas piezas especiales pueden presentar características diferentes. Esa pequeña diferencia física puede ser mucho más importante que una marca superficial o una mancha que alguien haya interpretado como un error. Y hablando de errores, aquí es donde Internet puede hacer que una búsqueda se vuelva todavía más confusa. Es común encontrar anuncios donde una moneda con una pequeña imperfección aparece descrita como error raro y acompañada por un precio gigantesco. Pero una fotografía y un precio publicado por un vendedor no constituyen una prueba de que la moneda realmente se haya vendido por esa cantidad. Para determinar la importancia de un error hay que establecer qué sucedió durante la acuñación y si esa característica es realmente una anomalía de fabricación. Un golpe producido después de que la moneda salió de la casa de moneda, por ejemplo, no tiene el mismo significado que un defecto originado durante el proceso de acuñación. La demanda de los coleccionistas, sin embargo, sí puede ser fuerte alrededor de esta emisión porque reúne varios elementos atractivos al mismo tiempo. Está vinculada con la Copa Mundial de 1986, tiene un diseño claramente relacionado con el fútbol, pertenece a una época importante de la historia monetaria mexicana y existen variantes de ensayo que despiertan interés especializado. Además, el Banco de México conserva registros oficiales de esta emisión y de su incorporación al sistema monetario de aquel momento. Una circular de 1986 documenta específicamente la emisión de la moneda metálica de 200 pesos conmemorativa del 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Pero hay otro giro que muchas personas no conocen. También existe una versión de 200 pesos de México 86 fabricada en plata con un peso de 2 onzas, aproximadamente 62,2 gramos, y un diámetro de 48 milímetros. Esa pieza pertenece a una categoría no circulante y tiene características completamente diferentes de la moneda común de cuproníquel. Su diseño también está relacionado con la Copa Mundial, pero presenta una composición de plata de alta pureza y un formato mucho mayor. En los registros consultados aparece una acuñación de 23.489 ejemplares y un valor orientativo de alrededor de $240 para un ejemplar en condición proof,
aunque estos valores no deben confundirse con una cotización garantizada. Y ahora probablemente entiendas por qué la simple frase moneda de 200 pesos de 1986 puede esconder varias historias diferentes. Puede tratarse de la moneda circulante común, de una pieza de ensayo, de una versión de plata o de otra variante que requiere identificación especializada. Cada una tiene características, cantidades y niveles de demanda diferentes. Y precisamente por eso, cuando alguien afirma que una moneda de 200 pesos de 1986 vale una cifra extraordinaria, la pregunta correcta no es cómo puedo venderla, sino qué pieza exacta tengo y qué evidencia demuestra su rareza. Para entender por qué esta moneda llama tanto la atención, tenemos que regresar a México durante la década de 1930. El país todavía estaba viviendo las consecuencias sociales, económicas y políticas de la Revolución Mexicana, un periodo que había transformado profundamente la nación. En ese escenario, las monedas no eran únicamente objetos utilizados para comprar alimentos o pagar servicios, también eran símbolos de la identidad nacional. La moneda de un peso formaba parte de una tradición numismática mexicana en la que la plata tenía un papel fundamental. La pieza de 1933 pertenece al conocido tipo de un peso mexicano acuñado con plata de ley .720, con un peso aproximado de 16,66 gramos y un diámetro de unos 34 milímetros. Su contenido de plata, además de su diseño, ayuda a explicar por qué estas monedas han permanecido interesantes para coleccionistas durante generaciones. Pero el verdadero atractivo no está solamente en el metal. Está en lo que quedó grabado sobre él. En una de las caras encontramos el escudo nacional mexicano, una imagen profundamente reconocible, el águila con la serpiente y los elementos tradicionales del emblema de México. Al otro lado aparece la denominación de un peso junto con la fecha, rodeada por una corona de laurel y con el gorro frigio en la parte superior. Y si giramos la moneda hacia su canto, aparece una inscripción que añade todavía más personalidad a la pieza: independencia y libertad. Ese detalle puede pasar desapercibido cuando alguien sostiene la moneda rápidamente, pero para un coleccionista puede ser una parte importante de la identificación. La marca de Sécamo también señala su fabricación en la Casa de Moneda de México. Todo esto convierte a la pieza en algo más que una simple denominación monetaria. Es un pequeño documento histórico en plata. Ahora viene una de las partes que más puede sorprender. La moneda de 1933 no fue una emisión extremadamente pequeña. Las referencias numismáticas registran una acuñación de aproximadamente 43.920.000 ejemplares. Eso significa que, en principio, estamos muy lejos de una moneda que solamente existiera en unas pocas decenas o cientos de unidades. Y aquí aparece una de las reglas más importantes de la numismática. Una gran cantidad acuñada no significa necesariamente que todos los ejemplares que sobreviven hoy tengan el mismo valor. La conservación, la calidad de la acuñación, la apariencia original, especialmente, las variedades pueden cambiar completamente la situación. De hecho, para 1933 se conocen variedades relacionadas con la fecha, incluyendo una sobrefecha 1933-2 y otra conocida como Fallen Date. Y aquí es donde comienza una búsqueda que puede convertirse en una auténtica investigación. Imagina encontrar una moneda de 1933 en una caja antigua, en una colección familiar o entre monedas heredadas, y descubrir que los números de la fecha no se ven exactamente como esperabas. En la numismática, una pequeña diferencia en un dígito puede ser mucho más importante de lo que parece. Las monedas sobrefechadas son especialmente interesantes porque pueden revelar algo sobre el proceso de preparación de los troqueles. En términos sencillos, una fecha anterior puede haber sido modificada para producir una nueva fecha, dejando rastros que, bajo una observación cuidadosa, pueden ser identificados. En el caso de esta emisión se documenta la variedad 1933-2. También aparece la referencia a una variedad denominada Fallen Date. Pero cuidado, no cualquier marca, rayón o deformación sobre los números significa automáticamente que estamos ante una variedad rara. Y precisamente por eso la identificación correcta es tan importante. Otro aspecto que hace fascinante a esta moneda es su estado de conservación. Durante casi un siglo, una pieza de 1933 pudo haber sido transportada, gastada, almacenada y manipulada innumerables veces.
La mayoría de las monedas que circularon intensamente muestran desgaste en las zonas más elevadas del diseño. Los detalles del águila pueden perder definición, las letras pueden suavizarse y la corona del reverso puede mostrar señales de uso. Sin embargo, algunas piezas lograron permanecer en condiciones mucho mejores. Para los coleccionistas, una moneda con superficies originales, detalles nítidos y poca circulación puede resultar considerablemente más atractiva que otra idéntica en fecha y diseño, pero muy desgastada. Las categorías de conservación utilizadas por los especialistas, desde estados circulados hasta ejemplares sin circular, ayudan a establecer estas diferencias. Y cuanto más excepcional sea la conservación, mayor puede ser el interés del mercado. También hay que hablar de los posibles errores de acuñación, porque esta es una de las áreas que más despierta la imaginación de los coleccionistas. Durante el proceso de fabricación de monedas pueden producirse diferentes tipos de anomalías, problemas de troquel, desplazamientos, golpes, duplicaciones o características relacionadas con la preparación de los cuños. Pero existe una diferencia enorme entre un verdadero error de acuñación y el daño producido después de que la moneda salió de la casa de moneda. Una marca causada por otra moneda, un golpe contra una superficie dura o una alteración posterior puede parecer impresionante, pero no necesariamente aumenta el valor. Los coleccionistas experimentados buscan evidencias de que una característica se originó durante el proceso de acuñación. Y en una moneda de casi 100 años, distinguir una anomalía auténtica de un daño posterior puede ser la clave de toda la historia. La demanda también juega un papel fundamental. Las monedas mexicanas de plata tienen seguidores en México, Estados Unidos y otros mercados internacionales, especialmente entre quienes coleccionan monedas latinoamericanas, emisiones de plata y piezas relacionadas con la historia monetaria del siglo XX. La moneda de 1933 resulta particularmente interesante porque combina varios elementos atractivos: una fecha histórica, un diseño nacional muy reconocible, contenido de plata, una acuñación documentada y variedades que pueden despertar la atención de especialistas. Pero aquí hay otra pregunta que todavía no hemos respondido: si se fabricaron millones de ejemplares, ¿qué tendría que tener una pieza concreta para convertirse en una moneda extraordinariamente importante? La respuesta no está únicamente en la fecha. Está en la combinación de rareza, autenticidad, conservación, variedad y procedencia. Y precisamente aquí es donde debemos tener mucho cuidado con las cifras que circulan sobre monedas antiguas. En Internet pueden aparecer afirmaciones sorprendentes sobre valores extraordinarios, pero una cifra publicada en una imagen, un video o una lista no demuestra por sí sola que una moneda realmente haya alcanzado ese precio. Los catálogos y las bases de datos numismáticas muestran que los ejemplares normales de 1933 pueden tener valores muy diferentes dependiendo de su conservación, y las referencias disponibles no deben confundirse con una tasación garantizada. De hecho, una fuente numismática actual registra para la moneda común de 1933 estimaciones relativamente modestas en grados circulados y sin circular, mientras que el valor real de una pieza excepcional dependería de su autenticidad, certificación, variedad y demanda en una venta concreta. Así que si alguien afirma que una moneda de un peso de 1933 vale una fortuna, la pregunta más importante no es cuánto vale, sino qué hace que ese ejemplar sea diferente. Y esa pregunta nos lleva al misterio central de esta historia. Porque una cosa es tener una moneda mexicana de un peso fechada en 1933. Y otra completamente distinta es tener un ejemplar con una característica excepcional que los coleccionistas puedan identificar y verificar. La diferencia puede estar escondida en la fecha, en el relieve, en el canto, en la calidad de las superficies o incluso en detalles que solamente se hacen evidentes al comparar la pieza con referencias especializadas. Una moneda que durante décadas parecía común podría adquirir una nueva importancia cuando alguien descubre una variedad auténtica. Y todavía falta llegar al punto más sorprendente de esta historia, la cifra extraordinaria que se ha asociado con este tipo de moneda y las condiciones que tendrían que cumplirse para que una valoración así tuviera sentido. Porque antes de revelar esa cantidad, hay algo que debemos entender: en numismática, una moneda no se convierte en una pieza extraordinaria simplemente porque alguien le ponga un precio enorme. Primero tiene que demostrar por qué lo merece, pero ahora llegamos al punto donde muchas historias sobre monedas antiguas empiezan a tomar un rumbo peligroso: las cifras extraordinarias.
Es posible encontrar afirmaciones en Internet que presentan determinadas monedas de 1933 como si automáticamente fueran piezas de una fortuna, pero la realidad numismática exige mucha más precisión. Las referencias actuales para el tipo de un peso de 1933 registran una acuñación de 43.920.000 ejemplares y señalan específicamente la existencia de variedades como la sobrefecha 1933-2 y la llamada Fallen Date. También muestran valores orientativos muy distintos según el estado de conservación, con estimaciones que no deben confundirse con un precio garantizado de mercado. Y justamente por eso, si tienes una de estas monedas, no basta con mirar la fecha y buscar el número más grande que aparezca en una página. Primero hay que averiguar exactamente qué moneda tienes. Porque una diferencia minúscula puede cambiar la clasificación de una pieza, pero una afirmación exagerada puede cambiar solamente las expectativas. Piensa por un momento en lo que significa que una moneda haya sobrevivido desde 1933. Casi un siglo de historia ha pasado por delante de ella. Cuando salió de la Casa de Moneda de México, nadie podía saber que décadas después sería examinada por coleccionistas utilizando lupas, fotografías de alta resolución y catálogos especializados. Durante su vida pudo haber circulado por comercios, hogares y bolsillos, hasta terminar guardada en una caja, una colección o incluso olvidada durante años. Y esa trayectoria deja huellas. Algunas monedas pierden brillo, otras desarrollan una pátina natural y otras sufren golpes que afectan sus superficies. Para un coleccionista, esas señales no son simplemente defectos, pueden contar parte de la historia de la pieza. Sin embargo, cuando hablamos de valores elevados, la condición debe evaluarse con enorme cuidado. Una moneda aparentemente hermosa puede tener pequeñas alteraciones que un experto detectaría inmediatamente. Hay otro detalle que merece especial atención: el canto. Esta moneda no tiene un canto completamente liso y vacío, lleva la inscripción Independencia y Libertad. Además, las referencias numismáticas indican que la orientación de esa inscripción puede variar, apareciendo con el anverso hacia arriba o hacia abajo. Para alguien que no está acostumbrado a estudiar monedas, este detalle podría parecer insignificante. Para un coleccionista especializado, en cambio, puede ser una característica digna de documentación. Y aquí aparece una de las razones por las que la numismática puede resultar tan adictiva. Cada parte de la moneda puede contener información. No se trata solamente de reconocer el año. Se trata de observar el metal, el diseño, las letras, los números, el canto y las pequeñas diferencias que permiten distinguir una variedad de otra. La sobrefecha 1933-2 es particularmente interesante porque representa una evidencia del proceso de fabricación. Cuando un troquel conserva parte de una fecha anterior y se modifica para producir una nueva, pueden quedar restos visibles de los números anteriores. Pero identificar una sobrefecha auténtica requiere experiencia. Una sombra, una línea o una irregularidad causada por desgaste no debe confundirse con un número anterior. Lo mismo sucede con la llamada Fallen Date, una variedad que las referencias especializadas reconocen para este año. En otras palabras, si alguien encuentra una pieza de 1933 que parece diferente, eso puede ser motivo para investigar, pero no significa automáticamente que tenga una rareza de enorme valor. La verdadera pregunta es si la diferencia corresponde a una variedad reconocida y verificable. Y entonces aparece el factor que puede cambiarlo todo, la certificación. En el mundo de las monedas coleccionables, una pieza importante puede beneficiarse enormemente de una evaluación profesional que confirme su autenticidad, variedad y grado de conservación. Esto es especialmente relevante cuando alguien habla de cifras muy elevadas. Una fotografía borrosa y una descripción en redes sociales no pueden sustituir un examen especializado. Además, limpiar una moneda antigua intentando hacerla parecer nueva puede ser contraproducente, porque las superficies originales tienen un enorme valor para los coleccionistas. Una pieza con una pátina natural puede ser mucho más interesante que una moneda que ha sido pulida y ha perdido parte de sus características originales. Por eso, ante una moneda antigua, la paciencia puede ser mucho más valiosa que intentar modificar su apariencia. La demanda también tiene una lógica propia. Los coleccionistas no buscan solamente monedas caras, buscan monedas interesantes. Una variedad poco común,
una conservación excepcional, una procedencia documentada o una combinación particularmente atractiva de características puede generar competencia entre compradores. Pero el precio final depende de quién quiera comprar la pieza y cuánto esté dispuesto a pagar en un momento determinado. Las cifras orientativas disponibles para el un peso de 1933 son muy inferiores a las cantidades millonarias que algunas publicaciones pueden mencionar, lo cual demuestra por qué hay que separar una valoración de referencia de una cifra extraordinaria atribuida a un ejemplar concreto. Incluso las propias bases de datos numismáticas advierten que sus valores son indicativos y no deben tomarse como una garantía para comprar, vender o intercambiar una moneda. Y ahora imagina que encuentras una moneda de 1933 y observas que la fecha parece ligeramente diferente. El primer impulso podría ser pensar que esta debe ser la rara. Pero un coleccionista experimentado haría algo distinto. Compararía cuidadosamente la posición de los números, observaría los relieves, revisaría el diseño completo y buscaría características que coincidan con una variedad documentada. Después comprobaría el estado de conservación y la autenticidad. Solo entonces tendría sentido hablar de valor. Esta diferencia entre entusiasmo y evidencia es fundamental. Porque una moneda puede tener una historia fascinante sin ser una fortuna, y una moneda aparentemente común puede resultar mucho más interesante después de una investigación detallada. Hay además una razón histórica por la que esta pieza sigue llamando la atención. El diseño pertenece a una época en la que la moneda mexicana conservaba una conexión muy visible con la plata y con los símbolos nacionales. El escudo, la denominación, el gorro frigio, la palabra libertad y la inscripción del canto forman un conjunto que refleja la identidad de México durante una etapa importante del siglo XX. Incluso cuando una moneda ya no tiene un gran poder adquisitivo como moneda circulante, puede conservar un enorme poder histórico. Cada golpe, cada desgaste y cada cambio en su superficie pueden representar décadas de existencia. Y quizá por eso una pieza de 1933 puede despertar tanta curiosidad. No estamos solamente mirando un objeto antiguo, estamos mirando un fragmento físico de una época que desapareció. Pero todavía queda la pregunta que probablemente tienes en mente desde el principio. ¿De dónde sale la cifra de $2.765.000 que se atribuye a esta moneda? Aquí es donde tenemos que separar claramente una afirmación de Internet de un valor numismático comprobado. Las referencias actuales que hemos revisado para el un peso mexicano de 1933 no respaldan esa cifra como el valor normal de una moneda común de esa fecha. De hecho, muestran valores orientativos mucho más bajos y reconocen que existen variedades específicas que deben estudiarse por separado. Así que revelar esa cantidad no significa decir que cualquier moneda de 1933 valga millones. Significa explicar por qué una cifra tan extraordinaria necesita pruebas extraordinarias. Y ahora estamos llegando al momento decisivo, si realmente existe un ejemplar que haya sido asociado con una valoración de $2.765.000. ¿Qué características tendría que justificar una cifra semejante? Esa es precisamente la parte que vamos a desentrañar a continuación.